Y ahora sí saludamos al querido Víctor Hugo Morales. Víctor Hugo, ¿cómo va? Buenas tardes. Gase, como te dicen los muchachos, un abrazo. Un abrazo. También para Agustina, para todos los integrantes de la mesa. Estaba escuchando a Nacho muy atentamente, qué feo está el mundo. Antonio, ¿cómo puede ser que lo de Hamilton sea juzgado en función inmediatamente del color de piel? Ya había sucedido con los muchachos británicos que perdieron los penales el otro día. Hay una especie de anarquía de un sector de gente que estoy seguro se parece muchísimo. Son los mismos los que son capaces de decir esto contra Hamilton, esta andanada de insultos racistas, que los que no se quieren vacunar. Hay un parentesco, hay algo en la sensibilidad, en la piel, por así decirlo, de esta gente que determina que tengan ese comportamiento y que tengan una idea de avanzar hacia una especie de anarquía, en la que todo vale, cualquier disparate que se pueda decir, el insulto soez, el desprecio por los demás, juegan a despreciar. Yo creo que hay un sentimiento de desvalor muy profundo en muchísima gente y lo traslada a los demás, lo tiene adentro. El problema es con cada cual, y sin embargo trata de verlo en los otros. Digo esto porque no puedo creer que estemos hablando y abogando por la vacunación. La Argentina, que es un país con una gran tradición de vacunación. Carla Bisotti, la actual ministra, se hizo muy respetada en la Argentina por los programas de vacunación, y yo no escuché nunca a nadie, salvo por cuestiones religiosas, 2 o 3 casos, de personas que no se querían vacunar o que no se querían dar tal o cual inyección. Pero nunca había escuchado esto de estar contra la vacuna. Vengo de un mundo que se tuvo que vacunar contra la poliomielitis, contra la viruela. Es insólito, es increíble lo que pasa. Pero es una reacción de una derecha tosuda, de una derecha muy fea en su comportamiento. Son los mismos, los de PAN, los de Vox, los de los republicanos, los de la derecha argentina, todos procediendo de la misma manera. Entonces ahí aparece el presidente Macron hablando sobre la importancia de estar todos vacunados. Es inadmisible que tengamos que decir esto. L'équation est simple. Plus nous vaccinerons, moins nous laisserons d'espace au virus pour se diffuser, plus nous éviterons les hospitalisations. Et plus nous éviterons d'autres mutations du virus, peut-être plus dangereuses encore. C'est donc une nouvelle course de vitesse qui est engagée. Un été de mobilisation pour la vaccination. Voilà ce que nous devons viser. Vacciner un maximum de personnes, partout, à tout moment. El grado de estupidez humana que hemos alcanzado en este tiempo con el acicate de la pandemia es muy alto. Es insostenible. Es algo que no se puede tolerar. Vean ustedes las marchas que se hicieron en Francia. 100.000 personas anduvieron. 100.000 personas finalmente no son tantas, pero son 100.000. En París, en Marsella fundamentalmente y en otras ciudades de Francia, manifestándose en contra de la vacuna, hablando de la libertad en función de la vacuna. Es increíble, inadmisible. No se puede sostener de ninguna manera. Y lo hicieron, véanlo. Le pass sanitaire parce que je trouve ridicule de se faire piquer pour aller prendre un café en terrasse, pour prendre un train, ou, enfin voilà, enfin je trouve ça affolant. Donc moi je suis là contre le pass sanitaire, contre la discrimination, contre le déferlement totalitaire qui est en train de se mettre en place en France actuellement. Ο κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα της επιλογής. Εμείς επιλέγουμε και καμία κυβέρνηση δεν επιλέγει για εμάς. Τι κάνουμε στο κορμί μας, τι κάνουν οι υπόλοιποι, είναι ελεύθεροι όλοι. Que indignó este fin de semana fue el uso de la estrella amarilla, que tanto tiene que ver con el genocidio, con la persecución a los judíos. Una estrella amarilla llegaron a usar en reclamo de la libertad, una falta de respeto con lo que el mundo ha padecido en ese sentido. Esto sucedió en Francia, pero en el Reino Unido, donde hoy se liberaron todas las restricciones, también hubo marchas, también se manifestaron, vean lo que traen las imágenes, en contra de la vacunación, en contra de todo lo que se pueda hacer para defendernos del tema del COVID-19. Yo no entiendo, de verdad que a veces desmoraliza que el mundo tenga este tipo de comportamiento. Saltemos de Gran Bretaña a Grecia.
y también allí nos vamos a encontrar con gente que se manifiesta contra la vacuna. Siempre los sectores de derecha. Prácticamente no se ha trascendido un solo grupo de izquierda que funcione de esa manera, dentro de esa locura, dando batalla por la muerte, porque finalmente la vacunación se sabe, se entiende que es algo que tenemos que darnos para no favorecer a la muerte cuando la misma nos está buscando. No hay certezas, pero es mucho más seguro estar vacunado que no estarlo. Miren, el presidente de Estados Unidos, Biden, hablando de el papel que están jugando las redes sociales. En esos países son las redes sociales, aquí son las redes mafiosas del periodismo que llamamos dominante. COVID misinformation. What's your message to platforms like Facebook? They're killing people. I mean, it really, look, the only pandemic we have is among the unvaccinated. And they're killing people. Fauci, que es un hombre que ha sido el líder de la lucha contra el COVID-19 en los Estados Unidos, tampoco lo puede creer. Él dice, si hubiéramos tenido este comportamiento cuando la viruela, jamás hubiéramos podido erradicar la enfermedad, y esto es absolutamente cierto, pero tener que decirlo ya es una derrota, porque estas cosas van de suyo, no merecerían estar dentro de una discusión de ningún tipo, de ninguna naturaleza, y sin embargo lo están. If we had the pushback for vaccines the way we're seeing on certain media, I don't think it would have been possible at all to not only eradicate smallpox, we probably would still have smallpox, and we probably would still have polio in this country if we had the kind of false information that's being spread now. Que tengamos que hablar de premios para quienes se vacunan, para quienes obedecen el mandato de lo más lógico que se puede decir frente a una pandemia, también es extraño. Es bizarro que podamos ensalzar el discurso de hoy, por ejemplo, del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, pero todos esos discursos y comportamiento de los funcionarios, lo que ustedes escuchaban de Biden, de Fauci, de Macron, de Axel Kicillof, se ha convertido en algo necesario, porque entre las redes sociales en el resto del mundo, los medios de comunicación en la Argentina hablando contra la vacuna, muchas veces con precisión absoluta, hablando mal de determinado tipo de vacunas, hay que dar la pelea, hay que plantarse y decir lo que le escuchábamos hoy decir a Axel Kicillof. Hay dos elementos en esta decisión. El primero es reconocer la mayor protección de quien está vacunado, obviamente, lo cual nos permite, lógicamente, ampliar las capacidades y las actividades. En segundo lugar, un reconocimiento a los que se vacunaron. Un reconocimiento porque ha habido muchos países, lo decía recién el doctor Goyan, donde hay resistencia a la vacuna. Aquí tuvimos una campaña antivacunas que fue, la verdad, lapidariamente derrotada. Cada palabra que manifiesta Axel Kicillof, pero también me resulta extraño. El día que me fui a vacunar, por ejemplo, hace un par de semanas, que me sentía tan bien, tenía que ver a alguien al lado que me levantara el brazo. Aquí tenemos un triunfador, aquí tenemos a alguien que se ha vacunado. Llegar a ese tipo de extremos es absurdo. Y sin embargo parecería parte del juego, que nos feliciten, que nos estimulen, que nos reconozcan. Este señor se vacunó, mire qué bien, y uno lo mira y dice, se vacunó, ¿eh? No puede ser que estemos dentro de este tipo de discusión, y sin embargo lo estamos. Mire lo que además han incidido contra la vacuna, de la manera que han jugado. El 1 de enero de este año, cuando entrábamos a la definición de buscar las vacunas, que el Estado estaba desesperado por encontrarlas, etcétera, esta etapa de la mafia de Clarín. Ellos decían en ese momento que este año quedaban sin vacunarse las personas de 18 a 60 años, así nomás, sin ningún fundamento. Se lo decían los funcionarios, no tiene razón Clarín, pero con su enorme poder, esa mafia de Mañeto enquistada en el peor comportamiento que humanamente se pueda tener, le decía a la gente, no se van a vacunar de 18 a 60 años. ¿Cuántos quedaban excluidos? Millones y millones. Con eso han jugado. Desde ese sitio de la desvergüenza, de la maldad, de la crueldad,
con su propia gente, porque lo que querían era hacer daño fundamentalmente al gobierno, pero de paso se lo hacían también a los argentinos. Y dale con la discusión de la vacuna. ¿Para qué? Para llegar a este momento en el cual el 41% y más en Córdoba, el 45% y más en Mendoza, dicen yo no me quiero vacunar. Se corresponde con las provincias que están más a la derecha. En la provincia de Buenos Aires los números son completamente distintos, también de acuerdo a lo que políticamente ocurre. Mire lo que sucede ahora con la vacunación. El destacado dice, en julio, todos los mayores de 18 años estarán vacunados. ¿No le da vergüenza al señor Mañeto? ¿No le da vergüenza a los periodistas acólitos de este comportamiento del diario Clarín, el daño que han hecho? Porque esto que les estoy mostrando es apenas un ejemplo. Podríamos citar 100 de todo este tiempo en la pandemia. Ya no se trata solamente de un problema económico, que baja el dólar, que sube el dólar, que la inflación. No, ahora se trataba de la vida y de la muerte. Y sin embargo han jugado de esta manera tan aviesa, este comportamiento que no tiene parangón. Es algo muy triste. Terminemos esta parte quejosa de nuestra columna con la ministra Bisotti, prometiendo que la primavera, como siempre pasa con la primavera, viene mejor. Seguramente la primavera va a ser más linda que de todo lo que hubiéramos pensado. La verdad es que estamos avanzando, ya tenemos casi 37 millones de dosis, ya vamos a estar muy pronto cerca de las 40 millones de dosis, con un ritmo de aplicación muy grande, con un impacto ya claro en la disminución del número de casos, así que la primavera va a ser con muchísimo más alivio del que muchísimas personas hubieran pensado en este momento. A uno cuando ve este tipo de comportamiento se le ocurren esas palabras son tanto feas, las que suenan muy mal. Aún si hoy estamos recordando con mucha ternura a uno de los hombres más ilustres, más notables, más queridos que tuvo la Argentina, que es Roberto Fontana Rosa. Hoy hace, en 2007, un nuevo aniversario del fallecimiento de uno de los periodistas y escritores más valiosos que hayamos tenido. Y él defendía ciertas palabras. Y es verdad, cuando uno ve todo esto que está pasando, Antonio, en el tema de las vacunas, dice, tenía razón Fontana Rosa, hay palabras que suenan fuerte, pero que son insustituibles. La seguimos dentro de un rato, si ustedes gustan. De mi lado, cuentan conmigo. Quédate un ratito, Víctor, hacemos una pausa. Ya viene Carlos Bianco, jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires. Quédate 2 minutitos. ¿Puede ser? ¿Cómo no? Abrazo grande. Hacemos una pausa. ¿Cómo va? Buenas tardes. ¿Para qué sumamos a Víctor Hugo Morales, que está en otra línea? Víctor Hugo, ¿cómo va? Bien, yo no soy el más indicado para hacerle preguntas a Bianco. Bianco está históricamente enojado conmigo porque le destraté su auto cuando yo decía que Kicillof había hecho la campaña en un auto muy modesto, una cosa por el estilo. Bianco un día me mandó decir, ojo, no es tan malo el auto claro, con el que hacíamos la campaña. ¿Cómo le va, ministro? ¿Cómo está usted? Buenas tardes. ¿Qué tal, Víctor Hugo? No, lejos de estar enojado, no, para nada, y todavía sigue siendo mi auto, así que ha demostrado que es un buen auto, así que todavía lo sigo usando. Sin ningún tipo de duda. Ministro, ¿cómo es esto del aforo? No, es una medida que vamos a tomar a partir de la semana próxima, para lo cual primero el gobernador habló con el presidente y también con el jefe de gabinete, Santiago Cafiero. Hoy la normativa no lo permitiría, pero sí nos confirmaron que durante la semana va a haber una modificación normativa que nos permita a nosotros, a la provincia y al resto de las jurisdicciones que lo quieran plantear, la posibilidad de mejorar los aforos, incrementar los aforos en actividades en espacios cerrados, que hoy en algunas fases... Ahí estamos. La idea es justamente aumentar porcentualmente los aforos tal como existen hoy. Nosotros aquí en provincia, en fase 2, actividades en general, ¿no? En espacios cerrados no las tenemos permitidas. Eso nos permitiría aumentar aforos de hasta el 30%, siempre y cuando las personas que ingresen a esos espacios gastronómicos, a esos gimnasios, a esos
lugares cerrados estén vacunadas, y en fase 3 pasar de un aforo de 30% que está vigente a un aforo de 50%, siempre y cuando las personas que se sumen a esas actividades estén vacunadas, y lo mismo en fase 4, que hoy tienen un aforo máximo del 50%, llevarlo a 70%. Es así de simple y así de sencilla la medida. No la pusimos en práctica esta semana porque requiere de modificaciones normativas, que nosotros estamos cumpliendo además a rajatabla todas las medidas que establece el Gobierno Nacional. Lo único que hacemos es adoptarlas para la provincia de Buenos Aires y adaptarlas a nuestras particularidades. Pero esa es un poco la idea, con un doble objetivo, que por un lado sirva de premio, digamos, a aquellos que están vacunados, y por otro lado que sirva de un incentivo individual para vacunarse, pero también un incentivo colectivo a proteger más rápidamente a nuestra población. Bien. Son medidas que algunos países último, similares a las que... Sí. En lo que a mí respecta, por último, ministro, porque sí, quiero dejarle el espacio para mis compañeros que están haciendo el programa, con relación a la gente que no se quiere vacunar, ¿tienen idea cuál es el porcentaje en la provincia de Buenos Aires? Porque hay algunos hechos asombrosos en Córdoba, más del 41%, en Mendoza creo que anda por el 45%. ¿Han hecho ustedes algún chequeo sobre qué cantidad de gente porcentualmente no quiere vacunarse en la provincia? No, y es difícil conocerlo, porque en realidad nosotros no tenemos hoy un problema general de gente que no se quiere inscribir en el proceso de vacunación. Nosotros tenemos una población aproximada mayor de 18 años, que es la que hoy está siendo vacunada, de 12 millones, y se han inscrito más de 10 millones de personas, y hemos vacunado a casi, ya estamos en breve llegando a 9 millones, o sea que no es un problema general. Lo que sí pasa en algunos casos es que, más allá de que las personas se quieren vacunar o expresan su deseo de vacunación, por alguna razón no se inscriben. Entonces lo que vamos a hacer es salir a buscar puntualmente, ya lo estamos haciendo, salir a buscar casa por casa a esas personas, a explicarles cómo se tienen que inscribir o inscribirlas directamente, y si están capacitadas en términos de comorbilidades que tengan o la edad que tengan, ya las llevamos directamente a vacunar a las postas. Pero yo no veo un problema general, como sí sucedió en otros países, ahora en Francia, que han tomado algunas medidas, o en algunos otros países que inclusive en muchos casos por razones religiosas algunas personas no se quieren vacunar. Nosotros en la provincia de Buenos Aires, en la Argentina en general, me animo a decir, con algunas excepciones como comentabas vos, no tenemos un problema de que la gente se niegue a vacunarse, sino que creo que todo lo contrario. La gente quiere vacunarse porque hemos podido explicar y concientizar a la población de que la verdadera libertad está con la vacunación, no en quejarse porque hay alguna que otra medida de cuidado. Y esto lo dije en las últimas semanas varias veces. Le quiero agradecer muy cálidamente a la oposición, porque con las quejas que ha planteado, con los palos en la rueda que ha expresado permanentemente, que al principio era que la vacuna era veneno, pero después empezaron con que no hay vacunas, faltan la segunda dosis, sin quererlo, lo que lograron es generar una necesidad, una conciencia muy grande en la gente de vacunarse. Así que, si bien no lo hicieron con ese objetivo, lo hicieron con el objetivo de poner palos en la rueda. Esos reclamos sirvieron para que la gente tome conciencia y se quiera vacunar. Así que gracias a la oposición. La expresión vacunarse es la libertad. Yo me vacuné, y cuando usted mencionaba esto de la libertad, yo sentí eso. Yo me sentí libre. Anoche pude ir al teatro porque me sentía libre. Y veía que el aforo, muy respetado en el Teatro San Martín, donde hay un muy buen espectáculo de ballet sobre Piazzolla, el aforo podría ser mejor si todos estuviéramos vacunados. Yo preferiría un teatro lleno de gente vacunada que sentarme al lado de quienes no sé, por ejemplo, si están vacunados. Pero eso es otro tema complementario de lo que usted está diciendo. Lo dejo con Agustina y con Antonio. Muchas gracias por mi parte. Un abrazo. Abrazo, Víctor Hugo. Carlos. Gracias, Víctor Hugo. Un gran abrazo. Y nuevamente está Víctor Hugo Morales con nosotros. Querido Víctor Hugo. Gracias, Antonio. Estaba mirando todo lo que del odio deriva en este tiempo aciago. De veras que es muy doloroso. El mundo en general por las cosas que ocurren, pero la Argentina de manera particular. Estaba mirando por qué el odio a Cristina Fernández de Kirchner. ¿Por qué tanto? ¿Por qué les cayó tan mal, tan duro cada una de las verdades que dijo el viernes? Que fue apabullante. ¿Qué van a hacer? Han mentido demasiado, y cuando a la mentira se le oponen argumentos jurídicos, humanos y políticos,
de la envergadura que utilizó, todo el mundo boca abajo, no hay manera de confrontar con eso. La culpa la tienen por sus mentiras, por el seguimiento que han hecho de una aventura del odio. Miren, en el 2011, Clarín decía, y por eso ahora sufre tanto, según una encuesta, Cristina no llega al 40% de los votos, anduvo por casi el 55%. Otro destacado, en este caso de La Nación, Cristina no vuelve. Cristina no vuelve. Es decir, estaban muy jugados, muy convencidos, muy deseosos de que esto fuera así, muy antidemocráticos, porque me parece que en el juego democrático de la Argentina, les guste o no les guste, Cristina Fernández de Kirchner es una referente muy importante. En el 2020 otro diario decía, Cristina es un viaje al pasado. Todo esto se decía. Entonces de repente, cuando hoy se encuentra uno con esta tapa de Clarín, dice, con razón se enloquecen. Por eso es que lo Mañeto, ese lado tan oscuro, tan miserable del periodismo, la trata de esta manera, tan dura permanentemente. La tapa de Clarín hoy, la misma persona que no volvía, la misma persona que no llegaba al 40%, la misma persona que era un viaje al pasado, define los candidatos para la ciudad y provincia. Yo no sé si esto es así, no tengo manera de saberlo, pero ellos están diciéndolo. Quiere decir que le dan un lugar y un rol muy preponderante en la política, se equivocaron muy feo, y esto es lo que genera también odio, porque a la gente, en la vida, a cada uno de nosotros, nos gusta más tener razón que comer pollo con las manos. De verdad, es muy interesante cuando uno puede golpearse el pecho que ha tenido razón. Le pasa a usted, me pasa a mí, le pasa a cualquier persona. Vivimos deseosos de tener razón. Esta gente, con su persecución, con sus mentiras, con su aberrante comportamiento periodístico, negando el derecho a la información de la población, se fueron enloqueciendo, convenciendo de algo que cuando no sucedió, efectivamente, lo trataron de esta manera. Miren lo que hicieron con el Papa en estos días. El Papa, es un Papa argentino, es un Papa querible que el mundo respeta sin ningún tipo de duda. Ha tenido una actuación como Papa estupenda, luchando por los que menos tienen, eso es evidente. Por supuesto, oponiéndose a lo que es el neoliberalismo. Bueno, hay un nuevo estudio nacional, decía Clarín. Miren qué necesidad de publicar esta nota contra el Papa. Le era imprescindible a la gente de Mañeto poner encuesta y grieta. Preguntaron por las figuras internacionales más odiadas, les encanta la palabra de más odio, y los macristas eligieron al Papa. ¿Manejados por quién? ¿Quiénes son los que permanentemente van contra el Papa por cosas como esta que le vamos a escuchar cuando habla y pide un sistema sanitario al alcance de todos y ellos no quieren che esté al alcance di todos? In questi giorni di ricovero in ospedale ho sperimentato ancora una volta quanto sia importante un buon servizio sanitario accessibile a tutti, come c'è in Italia e in altri paesi. Un servizio sanitario gratuito che assicuri un buon servizio accessibile a tutti. Cuenta Daniel Goyan a propósito de toda esta mezcolanza del odio, de la mentira, de lo que cada día, no que cada día, cada hora, porque como tienen los portales permanentemente y manejan redes sociales, no hay un instante en el que estos personeros del mal no estén haciendo daño. No lo hay, directamente. Estoy seguro que ahora uno va al Twitter, al Instagram, a lo que sea, de ese tipo de redes, y algo pusieron que sea maligno, que tenga una malicia muy especial contra todo lo que ellos odian. Mírenlo el tuit de Goyan. Esos hicieron una campaña de años por el tema cunitas. Hablaron, lo titularon en tapa, titularon adentro, pusieron zócalos interminablemente y no tenían razón. Habían mentido. Las cunitas eran buenas y ojalá que vuelvan a la provincia de Buenos Aires, como hace un rato dijo el viceministro Kreplak. Tienen que volver, porque es la demostración más fehaciente de que eran utilísimas para la gente que tiene tan poco, la gente que tiene tan poco. El tuit de Goyan era, el viernes, sábado, que la gente de Toda Noticia le quería hacer una nota, pero no quería que hablaran del plan Cunita. Claro, porque si Goyan habla del plan Cunita, seguramente les diría en la cara, ustedes han mentido mucho con esto del plan Cunita. Cualquier cosa que digan desde allí, uno les puede decir en una nota, bueno, pero a lo mejor es mentira, como todo lo que ustedes dicen, y le pongo como ejemplo lo que dijeron del plan Cunita, y entonces no pueden avanzar. Prohíben, ya no solamente nos piden disculpas,
de las barbaridades que cometen, sino que prohíben, no quieren hacer una nota si el personaje a entrevistar quiere hablar de temas que a ellos no les quedan cómodos. ¿Y por qué todo esto? Para robarnos mejor. Desde enero se roban miles de millones de pesos cada mes, ya superaron los 20.000 millones de pesos. El gobierno dijo que podían cobrar un 5% de aumento que les recontrabasta para hacer tremendas ganancias. Ellos dijeron, no, nosotros vamos a cobrar el 20%. Se presentaron en todos los juzgados del país, algún juez corrupto iban a encontrar que les dijera, bueno, acá tiene la cautelar que ustedes necesitan, y consiguieron una cable operadora de 500 abonados, que dijo, está bien lo de las tarifas, cobren lo que quieran. Y de esa manera, Cablevisión roba a la gente. Compañero mío, por eso de este tema puedo hablar con autoridad, ha padecido el hecho de pagarles el 5% por Home Bank, una cosa así, que le permite hacerlo. Pues lo hostigaron, lo llamaron 10 veces por día, y no exagero, en el promedio, se llama Ricardo Cutufós, y miren lo que pasó ahora. La perlita es que con el corte de HD hubo una sola señal de noticias que me cortaron. Es decir, el servicio básico cubría todas, menos una, C5N, que tampoco la tenía en HD. Fue la única señal de noticias que me cortaron. ¿Qué cosa? ¿Cómo se lo permiten? ¿Y ahora cómo queda la situación? Y no me quedó más alternativa que meter la mano en el bolsillo. Pagaste, como dice el tango, como un chabón. Y puse la tarasca. Esto es lo que pasa. Esto es lo que sucede cuando el poder político no es suficiente ante el poder real, depredador, que todo se lo lleva por delante, porque ellos siempre tienen sus jueces, su enorme poder económico. Están robando Cablevisión a usted en la factura que tiene, lo está robando un 15% todos los meses. Ladrones, se les puede decir ladrones. ¿Cuántos celulares se robaron hoy en Buenos Aires por quienes en la mayoría de los casos de pronto querían llevar algo a su casa? Está mal, muy mal. Pero a lo mejor tienen hambre. ¿Qué hambre pueden tener los que se roban el equivalente a cientos de miles de celulares, con lo que le están robando a la gente? ¿Y qué puede hacer el gobierno? Bueno, el ENACOM presenta una denuncia, hay un debate jurídico, pero mientras tanto, con el dinero que ya se robaron nada más, con el interés de ese dinero, están haciendo dulce con la plata. Esto es lo que sucede en la Argentina. Y después está el derecho a la información que usted tiene y que es violado permanentemente. ¿Cómo puede ser? Bueno, claro, ya vio lo que le pasaba a mi compañero. Le sacaron C5N, entre otras cosas, pero de los canales de noticias le sacaron solamente C5N. Entonces, ellos van contra la libertad, el derecho a la información que usted tiene. ¿Es algo que se pueda soslayar que el hermano del presidente, del expresidente Macri, diga de Macri que es un truán, un sinvergüenza, un mafioso, un bandido, un sinvergüenza y un mentiroso? Es algo que se puede dejar de lado, no es noticia. Esto tiene que venir de arriba, no hay nadie en el camino intermedio que esté después de Manieto o de Saguier, bueno, los Saguier ahora son socios, que pueda decir que eso se hace o no se hace. Son órdenes que vienen de arriba y esos más abajo lo tienen que cumplir. Mire lo que ha dicho Mariano Macri, el hermano de Mauricio Macri, solamente 2 placas de 50 que le podríamos presentar porque volvió a la carga hablando de Mauricio Macri. Primero, el marketing, lea con nosotros, vendió un Mauricio Macri que no es. El real es este hermano, el socio que defrauda, el político que no cumple. Otra placa, y su derecho a la información totalmente violado por estos medios que no pusieron una línea de lo que el hermano del presidente volvió a decir, del expresidente, Mauricio Macri. Mauricio Macri tuvo un comportamiento muy destructivo, de enorme autoritarismo, arbitrariedad y perversión. Hoy hablamos con Santiago O'Donnell, que publicó el libro Hermano, que había sido negado de alguna manera por Mariano Macri en algún ataque que le dio. Después le volvieron a pasar las mismas cosas y dijo, no, yo vuelvo a decir lo que dije. Y por más que la familia se enoje, esto fue lo que ocurrió con un reportaje que le dio a un diario este fin de semana. Escuchemos a Santiago O'Donnell. Yo creo que le arrimaban el queso en momentos judiciales. Fíjate que casualmente viene a hablar de un poco, a bajarle el precio del libro
en una declaración en la justicia por un tema que lo compromete mucho a Mauricio Macri, que es el tema parques eólicos, y después me parece que en su mezquindad Mauricio Macri después le quita el queso de la nariz, y entonces ahí se enoja más Mariano Macri y sale a ratificar el libro. Lo que dice Mariano Macri tiene que ver con un hombre que es el fruto concreto del marketing y la mafia mediática que tiene detrás. Miren este pequeño video que hemos armado para recordarnos que Macri siempre dice lo mismo, que siempre está guionado y que jamás tiene un mínimo de sinceridad en lo que manifiesta. Democracias hoy ya no caen, como los chicas, porque aparecen tanques en la calle y se cortó la democracia. Hoy eso ya no funciona más. Entra un personaje en el sistema, un dirigente que se mete en el sistema democrático y de adentro lo empieza a dinamitar todos los días un poco. En la olla, que le van aumentando la temperatura. Lo que más me duele es lo que han hecho nuestros jóvenes. ¿Qué hemos hecho, Eduardo, con nuestra juventud? Que esos chicos que hayan aparecido en selfies, festejando vacunarse. ¿Cómo puede ser que esos jóvenes que tienen padres y tienen abuelos se vacunen antes que ellos? Teniendo abuelos, teniendo padres en edad de necesitar esa vacuna. Es como increíble. ¿Qué le hemos hecho a nuestros jóvenes? Es como decir, ¿qué le han hecho a nuestros jóvenes? Y me cuenta que la gente de los barrios humildes no acepta hisoparse. La gente no se deja hisopar en los barrios humildes. Porque me dice, si me da positivo, usted, intendente, me va a querer llevar a un lugar de aislamiento para cuidarme. Porque si te da positivo, lo tienen que llevar a un proceso de aislamiento y el tipo dice no. Y yo pierdo mi casa. Entonces yo prefiero quedarme con el coronavirus, pero en mi casa. Pierdo mi casa, me la usurpan. ¿Se da cuenta dónde hemos llegado? Que la gente le tiene más miedo a la usurpación que al virus. Se le tiene más miedo a la usurpación que a la infección. Qué personaje. Pero hay algo peor que él, que es el sistema de medios, que en nombre de la libertad de expresión le quitan a usted, a todos nosotros, el derecho a la información. No solamente por lo que no informan, sino porque no permiten, con eso que le contaba recién de Cablevisión, que haya canales que puedan disputarles, por lo menos, ese derecho a la información que a usted le quitan. Y por eso borran de su servicio a C5N, que debe ser el único canal, posiblemente, que esté hablando de lo que el hermano del expresidente Macri dice de quien considera un mafioso, un traidor, un mentiroso y podría decirse un peligro en cada uno de sus actos. Bueno, la seguimos mañana, Agustín, Antonio, me da muchísimo gusto este ratito. Prontamente, Dios mediante, voy a estar por allí, los voy a estar acompañando. ¡Qué bombazo acabas de tirar! Yo quiero saber cuándo, pero no sé si se puede decir ya. Te estoy apurando en tele. Yo tengo la esperanza, tengo que hablar con Vero Aragona, con Nico Bocache, que son nuestros guías, para ver si quizás esta semana yo ya me siento bien, me siento en condiciones. Falta un detallecito, siempre falta algo a los que tuvieron el COVID. Les conté el otro día, son 200 las consecuencias que uno puede tener negativas por culpa del COVID. Y 10 sistemas de órganos son atacados. Uno se libera por meses y meses. Pero me siento muy bien. La verdad es que, a Dios gracias, estoy bien y quiero disfrutarlo, y quiero hacer mi trabajo, y quiero verlos, y quiero volver al mundo de los abrazos y el contacto directo con toda la gente. Es un bombazo y te esperamos, ¿sabes cómo? Te esperamos. La verdad sería un gusto que estés acá, conduciendo a tu espacio. La verdad que es un bombazo, nos pone muy contentos. Ya fue mucho, Víctor Hugo. Acá se te extraña y que te quede una cosita chiquitita, ojalá que se vaya pronto, pero ya estás. Te damos el alta. Muchas gracias. Muchas gracias, con todo el corazón. Un abrazo grande, querido Víctor Hugo, un abrazo enorme. Gracias, maestro. Que me diga Víctor Hugo, maestro, es un halago.